Entonces queremos darte primero la bienvenida al catálogo de FIDE, la bienvenida al Festival Internacional de Poesía de los Confines. Muchísimas gracias, Luis Lezama, por darnos este libro, y gracias por lo que has contado del país, porque no se trata solo de escribir bien como lo escribí Lezama, sino que se trata también de ser valiente, porque cuando se escribe de este modo y se cuenta el país de este modo, hay todo un ejercicio también de valentía y una demostración de que los jóvenes están pensando e imaginando el país de futuro. Y ojalá que lo alcancen a ver. Creo que nosotros ya no, pero ojalá que ustedes lo alcancen a ver. Así que, bienvenido. Dar gracias en primer lugar a todas las personas que vinieron, también a Salvador y a la editorial por acoger este libro. Tengo, desde que nació el festival y desde el festival anterior, gracias con Boca de querer venir acá. Yo venía mucho de niño, gracias, le comentaba a Esther, que el Huancasco para mí es un lugar donde crecí. Mi mamá que está ahí sabe que veníamos mucho. Y le decía a Esther, me acuerdo del pastor alemán, y me dice, sí, después vino otro perro que también falleció, Lucas, y realmente es muy significativo para mí estar acá hoy, presentando este libro, que también les cuento que es realmente mi segundo libro publicado, y en la primera presentación de mi primer libro también estuvo Salvador, invitado por el profesor Julio César Anariba, que, bueno, algunos lo conocerán, Soledad, que está ahí, lo conoce, lo recuerda, y bueno, realmente te voy a tener que llevar a todas porque ya va como que una cábala. Ese libro, primero lo trajo muchas cosas, era de poesía. Y cuando me propusiste publicar para este festival, me hice una pregunta realmente. Dije, bueno, me dijiste, no, es crónica porque queremos traer crónica y incorporarla al festival. Pero yo dije, bueno, te voy a dar una propuesta, te dije. Vos siempre lees mi crónica, siempre me da una revolución muy generosa de lo que escribo. Pero también me pregunté, bueno, ¿qué hay de poesía en esto, en el periodismo? Para justificar un poco mi presencia en un festival de poesía. Y me acordaba de algunas anécdotas de mi vida, algunas cosas que leí. Por ejemplo, recuerdo una historia que cuenta Santiago Gamboa, el escritor colombiano, en una nota que hace sobre un escritor portugués que, como no podía vivir de la poesía, también era operador aéreo, operaba aviones, o sea, en la torre de control. Y una vez le dice, el jefe se le acerca y le dice, mira, hoy no vas a poder seguir atendiendo aviones porque hay un piloto que está llevando un avión, un bombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial hasta Canadá y se está quedando sin gasolina. Entonces necesitamos que le den asistencia en esta trayectoria a ver si calculamos dónde va a caer y lo podemos mandar a rescatar. Entonces, bueno, él empieza a hablar, dice que el piloto estaba muy nervioso, que preguntó hasta dónde iba a llegar con la gasolina y él le dijo, no te preocupes, vamos a ver dónde caes. Y de repente le dice, se llamaba Ledo, el poeta portugués, le dice, Ledo, ¿vos qué haces? Y le dice, no, aparte de eso, le dice, estoy muy nervioso hablando de otra cosa que no sea el vuelo. ¿A qué te dedicas? Y le dice, no, yo soy poeta, ¿en serio? ¿Me puedes leer algo de lo que escribís? Y le dice, es que está en portugués, traducímelo. Y él empezó a hacer una traducción. Ahí en el momento al inglés, el bombardero cayó finalmente, se perdió la comunicación, falleció y cuando hacen la investigación del accidente llevaron al poeta a declarar y lo felicitó el juez, le dijo, es la primera vez que las ondas de la aviación se llenan de poesía. Me pareció una anécdota bellísima y yo dije, ¿cuántos gestos así son poéticos y cuántos conozco? También recuerdo un amigo que teníamos con mi mamá, un taxista colombiano, que decía las cosas más poéticas que yo he escuchado. Decía, por ejemplo, estoy más aburrido que un caballo en un balcón. Y a mí me daba risa su metáfora. Decía, eso tiene, cuando miraba, una vez le enseñé la cabina de un avión y me dice, tiene más cositas que un vómito. Toda la cantidad de cosas. Y hablaba de esa manera y yo decía, este señor habla como poéticamente. Decía otra que es terrible, no la voy a decir porque es niños. Le decía, le pregunté por su suegro y me dijo, es más metida que los pelos del culo. Y bueno, dije yo, un poco mi trabajo como periodista siempre es encontrar a esa gente
no es ser poeta, pero sí es dar cuenta de la poesía que hay en este mundo, que existe. Algunas de las crónicas que van a encontrar aquí, por ejemplo, la de Murillo Selva, que a mí me fascina, de Rafael Murillo Selva, el dramaturgo hondureño. Hay gente que lee esa crónica y me dice, ¿ese señor existe o te lo inventaste? Y yo les digo, no, es real, o sea, todo lo que está ahí lo comprobamos. O sea, una de las cosas que él hizo, que a mí me parece maravilloso, fue que casó a unas personas en una obra de teatro, de verdad, lo hizo, en el Teum. Estaba Eduardo Ver, de hecho, que en paz descanse, fue el testigo de esa boda. Y nosotros encontramos la prueba en ese tiempo de que en Colombia, este señor, de apellido Cepeda, contó al tiempo de Colombia que se había casado en Honduras en una obra de teatro. O sea, lo pudimos corroborar, porque Murillo Selva contó unas cosas que no se pueden corroborar, pero esas las pudimos corroborar. Y bueno, mi respuesta a por qué vine, por qué estoy aquí, es eso, ¿no? Tal vez no estoy escribiendo poesía en este momento, pero sí estoy dando cuenta de esa gente poética que existe, como mi abuela que decía cosas como el dinero no es todo, pero sirve para todo, y eso es casi lo mismo. Era como apotegmas que decía. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. El título, que supongo que es un poco raro, hay gente que me dice, pero son crónicas, que te dice imaginados, nace de una frase de José Yeco, que es el epígrafe del libro. Yo fui a visitar a José una vez y me dice, leí lo que escribiste en Facebook, creo que era de Julio Escoto, si no me equivoco, y me dice, Honduras es profunda, me dice, y en ella, en ese abismo, existen seres extraordinarios que no nos podemos imaginar, que no somos capaces de imaginarnos que existen. O festivales como este que no somos capaces de imaginarnos. Yo venía diciéndole a mi tía y a mi mamá, o sea, no saben lo que es. Yo, que lo he seguido todos los años, me parece extraordinario cómo ha ido creciendo. Gracias. Pero bueno, gracias, muchas gracias y bueno, espero que puedan llevarse el libro.